Un código secreto tallado en marfil decenas de miles de años antes de que se inventara la escritura en Mesopotamia, perros bip criados entre algodones y alimentados como reyes por la antigua élite maya, o el misterio de las sonrisas teñidas de negro que, lejos de ser una extraña moda, escondían un brillante objetivo médico hace 2000 años. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias alucinantes. Prepárate, porque en este vídeo visitaremos desde unas recónditas cuevas de Norteamérica, donde se han hallado vestigios de costura, hasta los desiertos de Oriente Próximo para desvelar la sorprendente ingeniería hidráulica oculta bajo la mítica ciudad de Petra. Y recuerda, si te quedas con ganas de profundizar en estos descubrimientos, tienes todos los detalles en nuestra web fundacionpalar.com o en la descripción de este vídeo. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este viaje por la historia, con enigmas prehistóricos, ingeniería precisa y muchísima ciencia. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. La alta costura de la Edad de Hielo. Atención a esta noticia. En unas cuevas extremadamente secas de Oregón han identificado fragmentos de piel animal cosidos con cordaje, hecho de fibras vegetales y pelo animal de hace 12.000 años. El estudio identificó más de medio centenar de artefactos elaborados con materiales procedentes de al menos 15 especies distintas de plantas y animales. Se encontraron cestas tejidas, cordones trenzados con corteza y junco, tiras de piel que probablemente funcionaron como ataduras, así como agujas de hueso, destinadas a perforar y unir los materiales. Uno de los fragmentos más destacados corresponde a una pieza de piel de ciervo cosida con fibras vegetales, considerada uno de los ejemplos más antiguos conocidos de cuero trabajado y ensamblado mediante costura. Y esto no es un detalle menor, porque este tipo de técnica implica planificación, conocimiento del material y destreza manual, lo que sugiere una transmisión cultural ya consolidada. Es decir, no hablamos solo de supervivencia, hablamos también de tecnología, de aprendizaje y de saber hacer. Espectacular. El enigma de las sonrisas negras. Si hoy nos gastamos fortunas en blanquearnos los dientes, hace 2000 años en Asia Oriental, los dientes ennegrecidos simbolizaban belleza, refinamiento y adecuación a los valores culturales dominantes. Un estudio químico en restos humanos de Dong Sa revela que el famoso lacado negro de los dientes en Vietnam ya se practicaba hace 2000 años. Se trata de la prueba arqueológica directa más antigua de esta emblemática costumbre vietnamita. Pero este nuevo estudio sugiere algo más interesante. El ennegrecimiento dental no era un simple adorno. Los análisis apuntan a un origen multifuncional de esta práctica, pues el endurecimiento dental se relacionaba con el tránsito hacia la edad adulta. Los dientes negros equivalían a una señal pública de madurez sexual y de integración plena en la comunidad adulta. Y uno de los aspectos más reveladores del estudio explora la dimensión médica del lacado de los dientes, porque la tinción también se concebía como un método para fortalecer los dientes y endurecer las encías dentro de los sistemas indígenas de medicina. Y es que se creía que prevenía la acción del llamado gusano dental, explicación tradicional de la aparición de caries en numerosas culturas. Así que no era una moda extraña, era estética, identidad y también medicina. La gestación neandertal, otra de las piezas en el puzzle de su extinción. Los humanos somos la única especie entre más de 4.300 mamíferos que sufre preeclampsia y eclampsia, un trastorno letal de la presión arterial durante el embarazo. ¿El motivo? Pues nuestro enorme cerebro fetal exige muchísima energía, obligando a la placenta a invadir profundamente las arterias maternas. Pues bien, un interesante estudio publicado en Journal of Reproductive Immunology plantea una hipótesis provocadora. Las mujeres neandertales pudieron haber sufrido esta enfermedad con una frecuencia especialmente alta. Factores como ciertas vulnerabilidades genéticas, como variaciones en el gen H19, sumados a la endogamia de sus pequeñas poblaciones, pudieron agravar los problemas en la oxigenación fetal, y esto pudo aumentar la mortalidad tanto de las madres como la de los bebés,
añadiendo una presión silenciosa sobre su supervivencia. Además, cuando comenzó el cruce con Homo sapiens, la incompatibilidad entre genes de ambas poblaciones pudo generar conflictos en la oxigenación fetal. Esa combinación de factores habría podido elevar las muertes maternas y perinatales en grupos pequeños con poca diversidad genética y habría debilitado aún más su continuidad demográfica. Una pieza más en un rompecabezas evolutivo que sigue sin dejar de sorprendernos. El Homo erectus fue un viajero extraordinario. ¿Cuánto tiempo crees que tardaron nuestros ancestros más remotos en cruzar continentes enteros tras salir de África? Pues la geología nos obliga a reajustar nuestros calendarios, porque un equipo de antropólogos y geólogos han publicado en la prestigiosa revista Science Advances una nueva datación de los fósiles de Yunxian, en China, pertenecientes a la especie Homo erectus. Utilizando tecnología de vanguardia, han reevaluado los sedimentos donde descansaban estos antiguos cráneos. Y los resultados son sísmicos. Estos homínidos estaban en Luxian hace alrededor de 1,7 millones de años, unos 600.000 años antes de lo que se pensaba para este enclave. Sí, 600.000 años antes. Eso no convierte de golpe al Homo erectus en un héroe de novela, no, pero sí obliga a replantear la velocidad y la amplitud con la que nuestros ancestros más antiguos se expandieron por Asia. La historia de la migración humana acaba de hacerse mucho más grande, mucho más temprana y mucho más compleja. El árbol genealógico de la prehistoria. En el yacimiento sueco de Aibide, en la isla de Gotland, yacen los últimos cazadores-recolectores de Escandinavia, datados hace unos 5.500 años. Pertenecen a la cultura de la cerámica perforada y ahora un análisis genómico puntero, liderado por la Universidad de Uppsala, ha revelado un patrón oculto en sus tumbas colectivas. Esta gente no enterraba a sus muertos juntos por simple casualidad o por falta de espacio, no. Todo apunta a un conocimiento sofisticado de los linajes familiares, más allá del núcleo inmediato. Y es que el ADN acaba de hablar y el parentesco sí importaba en estas tumbas compartidas. Pero no hablamos solo de padres e hijos. La genética ha desvelado lazos mucho más complejos de segundo y de tercer grado. El hallazgo sugiere que estas poblaciones poseían un conocimiento detallado de sus líneas genealógicas y que los vínculos con parientes más lejanos, más allá de la familia nuclear, tenía una relevancia social o ritual notable, lo bastante importante como para quedar reflejada en sus prácticas funerarias. Este estudio nos abre, por tanto, una ventana excepcional a la organización social de estas comunidades. El repertorio de símbolos antes de la escritura. Nos han enseñado que la escritura nació en Mesopotamia hace 5.000 años, pero ¿y si te digo que 35.000 años antes, sí, 35.000, ya existía un asombroso repertorio de símbolos en Europa? En las cuevas de Jura de Suabia, en Alemania, han aparecido figuras de marfil de mamut de hace 40.000 años, como el famoso adorante de la cultura oriñaciense. Estas piezas tienen marcas extrañas, tanto cruces, líneas y puntos. Y siempre creímos que eran adornos o simples rasguños. Pero un estudio publicado en PNAS acaba de aplicar teoría de la información y estadística matemática a estos grabados. Y el resultado es alucinante. Esos grabados no parecen solo adornos al azar, no. El estudio sugiere que formaban parte de un repertorio convencional de signos, compartido y repetido con intención. Algunos grupos del Paleolítico utilizaron líneas, muescas, puntos y cruces para transmitir información y registrar sus pensamientos. Es decir, podríamos estar ante sistemas de signos que constituyen un antecesor temprano de la escritura, y eso es impresionante porque mucho antes de las tablillas mesopotámicas ya había mentes humanas intentando dejar huella de lo que pensaban. Interesantísimo. El match entre mujeres sapiens y hombres neandertales. Las preferencias de apareamiento habrían favorecido las uniones entre hombres neandertales y mujeres sapiens. Y es que sabemos que los Homo sapiens y los neandertales se cruzaron. Sin embargo, en nuestro genoma moderno existen grandes desiertos genéticos sin rastro neandertal, especialmente en el cromosoma X. Pues bien, un nuevo y fascinante estudio publicado en la prestigiosa revista Science ha analizado estos vacíos usando modelos demográficos complejos, y la conclusión remueve nuestros esquemas evolutivos. El cruce entre especies dejó una huella imborrable, pero asimétrica. La señal genética más fuerte encaja con una mezcla mucho más frecuente entre hombres neandertales y mujeres sapiens. No sabemos exactamente por qué, y los autores no descartan que también influyeran procesos demográficos. Pero una cosa sí queda clara: la historia genética entre ambas especies fue mucho más direccional y mucho más compleja de lo que imaginábamos.
Los perros VIP de la élite maya. Un equipo de arqueólogos ha analizado restos de perros en contextos mayas del altiplano de Chiapas y la química de sus dientes reveló algo alucinante. La firma de isótopos de estroncio demostró que muchos de estos animales no eran locales. Y es que fueron trasladados vivos desde regiones lejanas a través de complejas redes de intercambio, cruzando selvas y montañas. Y los isótopos de carbono y nitrógeno delataron su otro gran secreto. Su dieta, su alimentación, estaba basada en grandes cantidades de maíz y carne, muy distinta a la de los animales cazados localmente. Y todo esto apunta a que no eran solo mascotas casuales, sino animales con un valor social especial que circulaban dentro de las exclusivas redes mayas de intercambio y prestigio. Los autores no pueden confirmar con total seguridad la raza o tipo de perro que eran, pero sí aportan una hipótesis llamativa. Algunos ejemplares podrían estar relacionados con el Xoloitzcuintli, el célebre perro sin pelo, asociado más tarde a contextos mesoamericanos como el mexica. Sí, perros viajeros selectos y probablemente muy mimados. La fontanería de Petra. ¿Quién no conoce Petra? La mítica ciudad tallada en la roca en medio del desierto. Pues bien, parece un milagro que pudieran sobrevivir allí, pero la respuesta no es mágica, es pura ingeniería. Y es que estamos acostumbrados a ver la icónica fachada del tesoro de Petra en las películas, pero su verdadero secreto estaba bajo tierra. Y es que un nuevo levantamiento topográfico publicado en la revista científica Levan ha dado a conocer un detalle increíble sobre su sistema de abastecimiento de agua. Y es que resulta que los nabateos no solo excavaron canales y cisternas por toda la piedra arenisca. El hallazgo más espectacular es un raro conducto de plomo diseñado para soportar mucha más presión que las tuberías cerámicas habituales. Y esto sugiere que los nabateos no solo canalizaban el agua por gravedad en algunos puntos, aplicaron soluciones hidráulicas sofisticadas que desafiaban al desierto. No abastecía la ciudad por arte de magia, no, sino con una ingeniería precisa, cara y ambiciosa, probablemente vinculada al abastecimiento de sectores monumentales clave de toda la ciudad. La arqueología vuelve a demostrar que Petra escondía secretos de alta ingeniería bajo su piel de piedra. Descubren un documento que confirma la existencia del legendario rey nubio Kashkash. Un pequeño fragmento de papel hallado en Vieja Dongola, al norte de Sudán, está cambiando nuestra visión de la historia africana. Se trata de una orden real escrita en árabe, fechada entre finales del siglo XVI y principios del XVII, que revela la vida cotidiana y las actividades comerciales del rey Kashkash, una figura que hasta ahora se consideraba casi legendaria, porque lejos de la imagen de un monarca siempre en guerra, como describieron algunos viajeros de la época, este documento muestra a un rey involucrado en complejas redes sociales y comerciales. En él, el soberano da instrucciones precisas para un intercambio de telas y ganado, reflejando una gestión detallada y una micropolítica orientada a fortalecer alianzas y prestigios. El texto fue encontrado en la llamada Casa del Mek, un edificio de alto estatus dentro de la ciudadela de Vieja Dongola, donde también se hallaron valiosos objetos de la aristocracia, como tejidos finos, joyas y armas de fuego, símbolos de poder en aquella época. Y gracias a la combinación de hallazgos arqueológicos, análisis de monedas y dataciones por radiocarbono, los investigadores han podido situar cronológicamente a Kashkash alrededor del siglo XVII, confirmando que fue un monarca real y no solo un personaje de relatos orales o hagiográficos. Y es que a veces basta un fragmento diminuto de documento para devolverle a una figura histórica toda su realidad. Y hasta aquí las noticias. Impresionante, ¿verdad? Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.